noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y hoy un tema que merece el análisis, que merece el debate, por eso obviamente quiero que participes, vos que estás en casa. Vamos a hablar de explotación infantil, pero ¿qué pasa específicamente en nuestra provincia? ¿Quién protege a los niños, a las niñas que habitan en el suelo argentino? Bueno, en un ratito vamos a hablar con especialistas. ¿Querés comunicarte con nosotros? Dale, celo, 261-300-1600, nuestro WhatsApp y nuestras redes sociales, @Replay Contenidos. Allí están todas nuestras publicaciones y también los anticipos del programa que vamos a tratar cada noche. Y ahora sí que se abra panel porque voy a recibir a mis invitados: Maximiliano Pérez, licenciado en Psicología e integrante de un organismo de protección de derechos de las infancias. Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Goga? Buenas Muy noches. bien, buenas noches. Javier López Mayra, subdirector de Niñez de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de la provincia. Javi, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? ¿Cómo andás, Goga? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Y Sergio Reynoso, licenciado en Trabajo Social, docente de la Universidad Nacional de Cuyo, con amplia trayectoria en el campo de infancias y adolescencia. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿bien vos? Buenas noches, muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que cuando uno habla de niños, de niñas, uno piensa en los juegos, piensa en la protección que deberían recibir de sus padres, pero ¿qué pasa cuando no sucede eso? No digo, no son ni protegidos ni por sus padres ni por el Estado. Entonces ahí nos preguntamos también qué es explotación infantil cuando hablamos de explotación. Ujú. Bien. Te miro a vos, porque trabajo social. Me parece que en primer lugar, y creo que es necesario hacer esta diferenciación más en términos conceptuales, como Ujú. bien has mencionado, entre explotación y trabajo infantil. Empezamos por esta segunda, que la mayoría de los organismos oficiales la definen como toda aquella actividad económica Ok. que realiza un niño o una niña por debajo de los 15 años. Eso Ujú. digamos que sería en términos genéricos, ¿no? Eh, en cualquiera de las condiciones puede ser una actividad formalizada o no. En tanto que la explotación es, diríamos, aquella actividad donde hay un exceso de dicha actividad, hay determinado sometimiento y las condiciones vulneran alta y ampliamente los derechos de ese niño o de esa niña. Bien. Creo que el hablar de trabajo, y creo que esto está bueno por ahí pensarlo, ¿no? Ujú. Uno habla de trabajo y habla de lo que comúnmente dice el laburo. Bueno, viene de ese término, del laboro, Claro. que es el labrar, del labrar la tierra, ¿no? Eh, el trabajo en tanto y en cuanto es una actividad que, si lo entendemos desde ese lugar, ¿no? Más desde un lugar social y antropológico, es la actividad que produce y reproduce la historia de la humanidad Ujú. para poder subsistir, el intercambio con el medio. En nuestra contemporaneidad, desde hace mucho tiempo a esta parte, el trabajo lo asociamos generalmente con algo que nos genera una renta, ¿no? O sea, alguien que está dispuesto a darnos un trabajo y nosotros que estamos dispuestos a tomarlo. Ujú. Eso en algún momento, un filósofo crítico, Karl Marx, dijo, bueno, esa es la división social del trabajo después de la Revolución Industrial, quienes tienen los lugares de producción, un comercio, una fábrica, una herramienta, y que no solamente tienen la fuerza de trabajo y el conocimiento para hacerlo. De ahí en adelante es lo que comúnmente nosotros le denominamos habitualmente en la cotidianeidad trabajo, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? Que en ese punto pasó mucho tiempo, y yo diría en la historia reciente, Ujú. reconocer aquel trabajo que estaba invisibilizado. Ujú. Generalmente el trabajo de la mujer, en una escala, digamos, Ujú. hablando de niños y niñas y adultos y Total. adultas, hacia el interior de la casa, en esa división tan taxativa, o sea, la mujer en la endogamia y la exogamia era la función del hombre. Ujú. Pasó mucho tiempo para ser reconocida, recién no hace Claro. muchos años que eso se releva, por ejemplo, en las encuestas del INDEC. Ujú. La famosa ama de casa, digamos. Ujú. No, es un trabajo más que no es remunerado, pero es funcional al sistema productivo. Total, total. ¿Mm? Digo, si uno se pone a pensar, en su momento, claro, eran niños, niñas que trabajaban en una fábrica, digo, trabajaban en un contexto, obviamente estamos hablando de años atrás, pero trabajaban dentro de un sector, ¿sí? En el cual obviamente eran remunerados de una u otra forma, digo, bien, mal, pero eran remunerados. Obviamente que se habla de explotación en ese momento porque trabajaban mucho más de lo que les pagaba.
Hoy en día no se ve eso por ahí, no se ve los niños trabajando dentro de una estructura, de una empresa o dentro del Estado, pero sí se ve niños que salen a trabajar en la calle, ¿no? Y digo, constantemente esto nos sucede a aquellos que vamos a los lugares a comer y bueno, aparecen los niños y los padres vigilando. Y acá voy un poco a vos, ¿no? En Mm, esto ¿qué hacemos nosotros como adultos cuando vemos este tipo de situaciones? Digo, ¿se pueden denunciar? ujú. Qué dice la justicia con respecto a esto? Mira, por ahí a ver, la Argentina se ha encuadrado en lo que es el abolicionismo. El Ujú, abolicionismo es decir que todo niño que tenga menos de 16 años no puede, está prohibido que trabaje, ¿no? Tiene que estar en la escuela ujú, o en algún otro lugar, a excepción que trabaje con su familia, ujú, en una empresa que tenga que ver con cuestiones familiares, ujú, no más de 3 horas en horario diurno, ¿no? ujú, Eso dice la legislación y los ujú. convenios internacionales de trabajo. Bien. Por ahí recién lo charlábamos uno mira por ahí estas cuestiones que tienen que ver con una cierta estrategia de supervivencia, que Ujú, muchas tienen que ver con la mendicidad, estos niños que trabajan o están en situación con sus padres en las calles vendiendo o estampitas, una flor o claro. cuestiones por el estilo. Eso responde más que a trabajo a una cuestión de supervivencia Ujú, y obviamente que son chicos que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? No es la justicia por ahí la que toma intervención en estos casos, sino que es los organismos administrativos de protección, son los que tienen la posibilidad de intervenir en estos casos, ¿no? Habitualmente es atendido por la Guardia Provincial, que eso te lo puede contar mejor, ujú. Andrés. Sí, sí. Y, y eventualmente si esa situación es en horarios nocturnos y eso habitualmente tiene alguna consecuencia que puede dar desde medidas de protección hasta medidas excepcionales de protección, ¿no? Que es cuando los niños son separados de su medio familiar. Ujú, Eh, ¿qué, qué es lo que vemos nosotros? Nosotros por ahí vemos eso como grave, pero no vemos grave situaciones donde hay niños expuestos a trabajos que nadie lo ve como trabajo, como es estar por ejemplo, en ámbitos recién lo decíamos, en ámbitos televisivos ujú, o en ámbitos de, de medios o plataformas virtuales, ujú, donde los chicos realmente son explotados, ¿no? Entonces nosotros consideramos explotación infantil a todos aquellos trabajos que haga un niño de menos de 16 años, ujú, salvo en esta excepción que te dije, y trabajo regulado, que es aquel que vos lo podés regular, ujú, de adolescentes que están de 16 a 18 años de edad, ¿no? Eso ahí tenés horas limitadas de trabajo, ujú, tantas horas por semana, tantas horas por día, que no interfiera con su educación. Eso sería lo ideal y lo que dicen los convenios internacionales de la OIT, ¿no? ujú. Eventualmente los trabajos no formalizados de estos adolescentes, no formalizados no quiere decir que no estén protegidos. O sea, si un Claro. trabajo no está formalizado y una persona menor de edad es despedida de un trabajo que tenía que no estaba formalizado, se Ujú, lo tiene que tomar como si hubiera estado formalizado, como ujú. si fuera un trabajo regular. ¿Me explico? Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es porque no esté regulado ese adolescente o ese niño no va a cobrar una indemnización si es despedido de un trabajo, al contrario, ¿no? Y es agravado porque las multas que le van a caer a esa Claro. empresa que los ha contratado. Esto siempre en Mendoza se ve mucho en los ámbitos rurales también, ¿no? Donde menos de 16 años está prohibido, donde más accidentes hay, Claro. donde más están expuestos a accidentes con maquinaria, con pesticidas, eh, con distintas posibilidades de ser víctimas de un accidente laboral, ¿no? Maxi, ¿con quién te encontrás en día a día? Digo, uno a veces, eh, en un comienzo yo dije, bueno, están desprotegidos muchos niños, Ujú, niñas, por parte de los padres y también a veces por parte del Estado. ujú. ¿Con qué se encuentran y cómo accionan? Bien, ahí lo importante es cuando uno detecta una situación donde primero hay que diferenciar esto, si es trabajo o es explotación. Ujú, La explotación, ¿cómo la vamos a definir? Y si es alguna actividad que compite directamente con la escolaridad, con la educación o con el juego, con la recreación de ese adolescente o de ese niño o de esa niña. ujú, Cuando uno detecta que es explotación porque ya no, digamos, los tiempos no se reparten de forma que ese infante pueda tener su desarrollo adecuado, tanto en la escolaridad y en lo que es su psiquismo, si se puede hablar ujú, de las partes más recreativas o del juego. Y bueno, ahí lo que se hace es tratar de indagar a ese contexto que acompaña, ¿sí?, a los adultos y a las adultas que acompañan a ese infante,
para saber si realmente estamos frente a una situación familiar, ¿sí? Que colabora, ¿sí? Económicamente o a través de los tiempos. Porque, por ejemplo, lo que decía recién el compañero, quizás no acompañan a su papá o a su mamá al trabajo, pero se quedan haciendo las tareas domésticas, ¿sí? Claro. Que le correspondería, no sé, a un adulto o a una adulta, cuidando a más hermanos. Digo, bueno, ¿Eso todo... entraría dentro de explotación? Y porque, claro, Ajá. porque, por ejemplo, no sé, un adolescente o una adolescente de 12 años que tiene que cuidar a sus 4 hermanos mientras sus padres trabajan. Ejemplo, digo, esto es un recorte de una situación particular. Y bueno, sí, no va a estar con toda su capacidad para poder atender a sus propias necesidades, Claro. sino que tiene que cuidarla y protegerla de los demás. Entonces, bueno, primero hay que contextualizar cada situación, ¿sí? A partir de ahí implementar estrategias que tenemos a través del Estado, ¿sí? De acompañamientos, de poder ofrecer algún tipo de actividad recreativa, de asesorar, de poder también trabajar con esos adultos y con esas adultas para que la situación se revierta, ¿sí? Pero bueno, sí me parece muy importante que todos y todas tomemos conciencia, ¿sí? De que en la infancia lo más importante es la escolaridad y el juego, ¿sí? Las actividades recreativas. Lo que pasa es que también, digamos, porque esto es lo que pensábamos también, una explotación que constituye, sí, configura como un delito, y hay que denunciarlo. Sí. Ahora, ¿qué sucede, sí, cuando esa actividad comienza como una actividad lúdica, ¿sí? Por ejemplo, una capacidad artística de ese niño o de esa niña, una actividad deportiva, que también ingresan desde muy chicos, pero que después, digamos, ese adulto o esa adulta que acompaña esa situación termina, de alguna manera, favoreciendo la explotación, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la motivación que transmite es excesiva, es demasiada la presión, y encontramos a muchos adolescentes, por ejemplo, que han venido transitando una actividad deportiva, por así decirlo, en donde hay esa exigencia por parte de los adultos también. Entonces, bueno, la toma de conciencia creo que es lo primero. Y después, bueno, iremos a trabajar el caso por caso. Si esa familia está atravesada por lo económico o por los prejuicios sociales o por las concepciones sociales. Es decir, bueno, si sos el mejor deportista, si sos la mejor actriz, bueno, todos esos conceptos hay que interrogarlos. Otro tema de los que hablábamos es cuando hoy en día tenemos mucho las infancias en las plataformas virtuales. Y eso no lo regula absolutamente nadie, ¿sí? Porque, por ejemplo, pueden tener una cuenta, decir, bueno, algunos que no pueden tener una cuenta, ¿sí? Para ser comercializada, pero la puedo tener yo a la cuenta como adulto, y mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi sobrina participa de esa plataforma, ¿sí? Pero está a nombre mío, Claro, ¿sí? Sí. Y eso... sucede mucho en TikTok, ¿no? Donde los padres hicieron virales a sus hijos y ganan dinero realizando videos. Entonces los chicos tienen que, es decir, para ser viral en TikTok y para ganar dinero tienen que subir 4 o 5 videos por día. Y que al niño o a la niña le interesa, lo motiva, Claro. Porque quiere ser famoso, famosa. claro, Famoso, y famoso. los dispositivos. Hoy hablas con cualquier... a edades entre 10 y 15 años, ¿y qué te gustaría hacer? Y bueno, gamer o... Total. van en camino a esas profesiones, o no sé si profesiones, pero sí actividades laborales. Y bueno, tienen que ver con un proyecto de vida, tienen que ver con una identificación hacia esos personajes. Entonces, bueno, habrá que ver ahí cómo también se puede acompañar esas situaciones. No sé si desestimarlas, la verdad que por eso digo, me parece que abre más los interrogantes que poder determinar un concepto, pero sí plantearlo, estar atentos, porque ahí también hay otro mundo detrás de las plataformas en donde se vulneran más derechos. Cuando uno se pone... La verdad es que con este tema tengo varios vaivenes, ¿no? De todo esto. Uno es que cada vez es una realidad, cada vez que... Perdón que puntualice esto, pero también me parece que necesitamos todos de tenerlo, ¿no? Esto de los niños, cuando uno sale a comer, que van, buscan, que piden, son las 12 de la noche, son la 1 de la mañana, son las 3. Los niños están circulando,
¿no? Por Mendoza y pidiendo, y los padres dicen mucho, yo nunca los vi, que los padres están vigilándolos. Bueno, en estos casos, ¿qué se hace? Por ejemplo, desde tu lugar, Maxi, ¿qué se hace? Claro. Digo, se habla, por ejemplo, yo denuncio esto, Ujú, ¿no? ujú. Ustedes van, detectan a la familia, hablan con la familia, Sí. si no cumplen, se sacan sacan al hijo. Bien, ¿Cómo para decir? el sistema es para cualquier Sí, ciudadano, sí, ¿sí? Puede hacer una llamada al 102, ujú, esa llamada es anónima, sí. ¿sí? Me estaba fijando en si estaba Uno, el 112, te le digo a la sí, producción, que lo coloquemos. uno ¿No? expone la situación, ¿sí? Ujú, Digamos, manifiesta lo que está ujú, viendo, ¿sí? Por ahí es muy importante dar las mayores ujú, características posibles, ujú, ¿ah? En qué calles están, ujú, en qué lugar, ujú, cómo están, qué es lo que más o menos, qué valoración ujú, hicieron, ¿sí? Eh, Ahí atiende un operador, ese ujú, operador va primero a detectar si estamos frente a una situación de peligro o no, ujú, si estamos frente a una situación de peligro ujú. ¿Qué consideran situación de peligro? y, por ejemplo, que sean altas horas de la madrugada, Ujú, bien. eh, no sé, por ejemplo, ahora que hay bajas temperaturas, que estén muy desabrigados, Ujú, bueno, todas situaciones que constituyen una negligencia ujú, grave, bien. ¿sí? Las edades, no es lo mismo 12 que 5 años, Ujú, ¿sí? Digo, todas esas características es importante poder otorgarlas para poder hacer una valoración de la gravedad, ¿sí? ¿Por qué? Una vez que yo hago la valoración de la gravedad, ahí lo que se hace es desplazar una guardia, que es la Guardia Provincial, ujú, un grupo de profesionales que está las 24 horas, los 365 ujú, días del año, concurren al lugar y pueden entrevistar a esos chicos, escucharlos, de ahí conocer y saber en qué situación están, por qué están ahí, ujú. y después, bueno, de ahí también localizar a algún adulto o alguna adulta, Ok. ¿sí? Que estén acompañando esa situación, familiar o no familiar, y bueno, también tomar entrevista de eso, y a partir de eso se hace o una derivación, digamos, Ujú, de manera urgente, en el caso de que haya una negligencia muy grave, ujú, se llevará a cabo una hospitalización, digamos, una internación momentánea, ujú, como para hacer una revisión del estado físico, psicofísico de ese niño, de esa ujú, niña, y se trabajará con los adultos y buscar otro adulto que pueda acompañar esta internación, que pueda responsabilizarse. Y bueno, y en el peor de los casos, en donde no haya ningún adulto o ninguna adulta, bueno, se hace un ingreso a alguna ujú, institución de un hogar momentáneo, ¿sí? Siempre digo que es momentáneo porque es importante entenderlo con el proceso, ujú, ¿sí? Porque quizás después, al recorrer los días, encontramos una familia o una familia no, un familiar, ujú, que diga, bueno, no, sí, yo me voy a hacer cargo, lo voy a cuidar o voy a cuidar esta situación, que no vuelva a ocurrir, digo, bueno, bien, por eso es importante la evaluación. ujú, Pero sí, siempre lo primero que se hace es escuchar a ese niño o a esa niña. total. Sergio, ¿crisis es igual a explotación infantil? Digo, esto lo que estoy planteando, ¿aumenta cada vez que la Argentina, en este caso vamos a hablar de nuestro país, ¿no? Que la Argentina está en crisis, ¿aumenta, ¿no? El trabajo de los niños en la calle? ¿O En, esto siempre ha en sido, América Latina, siempre hubo? desde los 80 hasta acá, eh, uno de los indicadores, las manifestaciones, digamos, no tan científicas, pero sí contundentes, cuando los países latinoamericanos, incluido el nuestro, han entrado en esto que vos denominás crisis, que habría que ponerle el nombre, que yo me voy a animar a decir a qué se le llama crisis, ¿no? Ujú. Bueno, no Este, hacemos, digo, hoy estamos viviendo una crisis en Argentina. Digo, vivimos en inflación. crisis. Sí, sí, vivimos Sí. en crisis, pero hoy Claro, pero específicamente tenemos digo, eso que uno la comúnmente canasta básica subió, bueno. le llama crisis, que tiene que ver con la variable económica y no solo con la variable económica, ¿no? Ujú, Porque independiente, o sea, más allá de lo que comúnmente pensemos que está bien. la economía tiene un funcionamiento ajeno a la Ujú, humanidad, es todo lo contrario. ujú, Entonces eso es una premisa que hay que desmitificar, hay que decir, bueno, esto sucede, o sea, esto que decís vos, las crisis, ujú, cuando los países entran en crisis, para ujú, tomar los términos en los que vos mencionás, los niveles de pobreza, desempleo y de exclusión aumentan. Por lo tanto, las situaciones de trabajo de niñas y niños se amplían y se ven mucho más visibles, pero no son las únicas, ¿no? Eso por un lado. ¿Esto con qué tiene que ver? Yo por ahí voy a disentir acá con el compañero Maximiliano ujú, acerca de la negligencia, que es un término bastante complicado y que tiene mucho sentido común y poca precisión, ujú, porque estamos directamente asignando a los padres. Generalmente,
tenido como distintas trayectorias en esta temática, en la ejecución de programas, y hay un fuerte componente de la representación social acerca de las familias, que es la historia misma de la infancia, ¿no? Las familias pobres no son buenas familias, digamos. Entonces, por lo tanto, hay que hacer algo allí. Y en realidad, o sea, esto no desplaza que hayan padres que someten a los hijos. Pero también lo podemos ver cuando decías, bueno, a altas horas de la noche, a esa misma hora, tal vez hay niños sometidos por sus propios padres de una condición económica totalmente distinta, que están bajo las mismas exigencias, pero en distintas actividades. Entonces el tema, para desmistificar, no solamente es la actividad, sino que pareciera ser que es quien lo hace. Si lo hacen unos, es condenable. Si lo hacen otros, es para aplaudir. Entonces, para poder brindar algunos elementos para pensarnos socialmente es cuánto de las actividades que hacen estos niños juegan o no en el escenario de generar renta en cualquier actividad. Llámese TikTok, o llámese fábrica de ladrillo, o llámese lo que se llame, ¿no? Y por otro lado es cuánto esto afecta a la educación, como decía Maxi, afecta a la salud, afecta al juego, ¿sí? Afecta no solamente a la salud física, digamos, qué sé yo, un niño a los 8 años está en pleno desarrollo. ¿Qué pasa cuando cargas bolsa de zanahoria y esa estructura ósea está en pleno desarrollo? ¿O qué pasa con la presión en un set de filmación, que esto poco se poco y nada se dice, porque siempre es polémico, a altas horas, aprenderse libretos, estar bajo exigencias? ¿Qué pasa con la salud mental de ese niño? ¿Sí? Entonces, por supuesto que las condiciones son distintas. No es lo mismo un chico rico que un chico pobre, por decirlo, hablarlo entre un lenguaje común, ¿no? De calle. Podría ser más académico, pero digo para que se entienda claramente. Entonces me parece que ese es el punto. Y la crisis es cultural, porque en la medida que nosotros vayamos hacia modelos económicos que aumentan las desigualdades, esto no va a cesar, porque no va a alcanzar el aparato del Estado, ni va a alcanzar la familia, porque esto es un problema de distribución de la riqueza en un país, y tiene que ver con modelos que son más distributivos o modelos que son mucho más egoístas y se piensan en sí mismo. Y de aquí viene el discurso de la meritocracia, o sea, que uno se salva por sí mismo. En la historia de la humanidad nadie se salvó solo, digo, para pensarlo, y este no es un tema que excede. Claro. Javi, ¿tiene alguna responsabilidad, obligación la policía? Voy a poner policía porque son los que circulan por la provincia, ¿no? El personal de seguridad, ¿no? En este caso. ¿Tiene una responsabilidad al ver a un chico trabajando de noche? En principio, ¿Se entiende? Quise formularla bien para que sí. se entienda, pero lo que digo es si el personal obviamente de seguridad, hay una ley o algo que ellos deben actuar frente a esto, un niño trabajando en la noche. Sí, muchas veces la policía lo que hace cuando encuentra un niño muy chiquito, vamos a hablar de los niños muy chiquitos que tienen 5 años, o sea, muchas veces cuando me tocó trabajar en el Poder Ejecutivo y en algunos otros lugares, lo que hacía la policía era trasladar lo que se llama trasladarlo en guarda. Cuando un niño tan chico, ¿no? Lo trasladan en guarda, no lo llevan detenido, ellos lo trasladan en guarda conforme a una protección especial que en ese momento era una ley determinada, que era la ley 6354 de la provincia, y eran trasladados en guarda los chicos se los llevaban a las dependencias policiales para pedir instrucciones, ¿no? El tema es que ya el niño entró a una comisaría. Eso es lo complejo, ¿no? No es que del lugar llaman al padre o llaman a la madre o a ver qué pasó con este niño. No, van a la comisaría. Ya eso es una cuestión compleja. Más allá que no lo meten a un calabozo, porque me consta que no han entrado a los calabozos, sí es una cuestión compleja. Lo segundo es que muchas veces, según el criterio policial, y eso es que habría que tenerlo más uniforme, es decir, bueno, pido instrucciones de donde estoy al organismo de protección a ver qué hago con un niño que me acabo de encontrar en la calle sin tener que trasladarlo. Eso sería, para mi entender, más atinado, ¿no? Sí comparto 100% lo que dice Sergio, ¿no? Esta cuestión de que nosotros seguimos viendo, ¿no? Y tus preguntas por ahí han ido en ese sentido, seguimos viendo como explotación a aquellos que hacen las clases pobres. Está bien, frente a sus hijos, ¿no? Para una cuestión de supervivencia, ¿no? De la cuestión concreta.
Y por ahí no estamos viendo cuál es la distribución de la política social, ¿no? La distribución de la política social es fundamental. Si vos la política pública, vos por más que sea millonaria la política pública que vos estás invirtiendo, la haces destinada solamente a hogares convivenciales, vas a tener a todos esos chicos que vos mencionaste internados con medidas excepcionales. Ahora, si vos tu política pública está destinada a trabajar con la familia en lo territorial, para ese chico darle acceso a derechos, ¿no? Que es educación, salud, recreación, y por ende, como diría un psicólogo que conocemos, que es Jorge Gómez, la mejor política pública es el salario. Si las personas tienen trabajo y un trabajo bien remunerado, no va a tener que el adolescente cuidar a 4 hermanos, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen muchos hijos y trabajan los 2 progenitores, pero quien tiene dinero tiene una persona que cuida a sus hijos, o quien tiene dinero tiene esos niños en ámbitos de protección. Entonces, vamos a decir, la policía tiene que hacer algo con estos niños, y mira, si lo pueden hacer en el lugar, bien. Si pueden encontrar a sus padres, mejor. Trasladarlo sería lo peor, salvo que sea por cuestiones excepcionales. Yo encuentro un niño muy chiquito, pero la policía tiene un rol que es siempre la de seguridad, entre comillas, ¿no? Entonces, trasladar a un adolescente, que por ahí puede pasar, trasladarlo en guarda termina siendo vejatorio para ese chico. Por el contexto, termina siendo vejatorio. Entonces, si están los padres presentes, por ahí hacer el llamado en el lugar, dárselo a los padres, dejarlos citados si tienen que ir a algún lugar. Por ejemplo, llámese ETI, llámese Desarrollo Social de un municipio. Eso sería lo que yo haría si tuviera que tomar decisiones de política pública, ¿no? No lo haría en términos legales. Pueden trasladarlos en guarda, pueden llegar a trasladarlos en guarda para hacer el llamado correspondiente al organismo de protección. No los pueden encerrar en los calabozos, no los pueden mezclar con adultos que estén detenidos, ni tampoco con adolescentes que estén detenidos, porque pueden haber adolescentes detenidos momentáneamente hasta ser trasladados a lo que es UPANA, ex comisaría del menor. ¿Por qué creen que...? Sí, ellos tienen que, de alguna manera, pedir instrucciones, no pueden tomar decisiones arbitrarias, claro. No. puede agarrar al chico y tienen que pedir instrucciones a un equipo de profesionales. Mendoza tiene un antecedente complicado por allá por el 2003, creo, Javier. A ver. La detención, el caso se llama la detención de los niños mendigos, una razzia policial en enero del 2003, me parece, donde ingresan a la comisaría del menor, en la denominada comisaría del menor, sí. allá en Guaymallén, 40 niños. Por situación de mendicidad. Esa era digamos, un poco la carátula. Fue observada por organismos de derechos humanos a escala internacional, pidiéndole información, informes debidamente al Estado mendocino. Tenemos esas paradojas, siendo por otro lado la provincia, que fue pionera en a adecuar su ley a los cánones de la Convención Internacional de Derechos del Niño, como también tuvo las primeras perpetuas de personas menores de edad. Eso no es más ni menos que la expresión de las características de nuestra sociedad mendocina también, ¿no? Esta, por ahí me atrevería a decir, doble vara. Yo creo que hay cuestiones que hay que discutirlas, que hay que plantearlas, y creo que sobre todo, con lo que decía Javier, es advertir que la pobreza no se resuelve con penalización y con represión, a pesar de que en nuestros días esa pareciera ser el camino, ¿no? Entonces, por eso es una apelación, en la medida que nosotros elijamos modelos de sociedad que sean desiguales, sean más totalitarios, sean autoritarios, y que la política social sea la política de la represión, las infancias van a ser, los adultos también, por supuesto, lejos de mejorar sus estándares de vida, se los va a ver complicados, ¿no? Entonces me parece que esto es el llamamiento a pensarse más solidariamente, a pensar que es en la punta del iceberg, por utilizar esta metáfora hiper nombrada, de algo que suceda hacia la base de la estructura social, que es la desigualdad, es la falta de oportunidades, la falta de trabajo más que de oportunidades, porque hay un esquema que es prácticamente la ley de la selva, un neodarwinismo, digamos, sobrevivirá el más fuerte. Y esa es una propuesta de modelos sociales. No estamos diciendo cuestiones poéticas, es una línea, ¿no? Pero si uno no problematiza eso, no se fija en eso, va a entender recortadamente, con pocos elementos, lo que aparece en nuestra vida cotidiana,
que es en este caso, como estamos hablando aquí en este programa, de los niños y niñas que trabajan, ¿no? Total, total. Es cierto, me queda muy poco tiempo, pero esto se merece siempre más partes, ¿no? Porque no podemos resolverlo digo, debatir o analizar en media hora. Pero sin lugar a dudas, tomo lo que dijeron, ¿no? Y esto que también nos hace reflexionar un montón de cosas. Para cerrar, ¿no? ¿Por qué creen que nosotros a veces nosotros me refiero a la mayoría de la sociedad, relacionamos explotación con pobreza? Porque es verdad por ahí en un punto. Bueno, la clase media o la clase alta también pueden tener explotación de uno u otro modo, ¿no? Esto que decíamos, el tema del área digital, ¿no? En otros lugares, medios de comunicación, bueno, etcétera. ¿Por qué creen que nos vamos? ¿Porque son más visibles? Por la visibilización, Claro. tal cual. Es lo que vos visibilizás como malo, como que hay que en algún momento proteger y en otros momentos reprimir. Proteger cuando son chiquitos, 5 o 6 años, reprimir cuando tienen 12 o 13. ¿Qué hacemos con estos delincuentes que andan en la calle y que por ahí nos roban el celular de arriba de la mesa? Están con la tarjetita. Bueno, eso se da en la sociedad que visibiliza como malo algo y como bueno otro. Son valores, ¿no? Que te los van metiendo permanentemente en la cabeza por distintos medios, ¿no? Antes con solo la televisión, hoy con todos los medios que vos tenés al alcance de tu mano. Entonces eso hace que vos tengas un sector social visibilizado como que hay que controlar, y otro que es como controlante. Ese que es controlante, como decía Sergio, y yo no le voy a hacer nada. Y si es por mérito, con todo lo que yo estoy viendo en estas imágenes que vos estás pasando, esos chicos, por el mérito que hacen, deberían ser millonarios y tener de todo, ¿no? Si fuera por el mérito. Son los más vulnerados. Y son los más vulnerados, son Sí. los que no tienen absolutamente nada. Y son los que son penalizados luego cuando llegan a esta edad que te digo yo, con una edad crítica, 12, 13 años. Porque ya cuando tienen 16 ya puedo encerrarlo, entonces es más legal. sencillo, ¿no? Es más legal. En cambio, si tienen menos de esa edad, ¿qué hago yo con este pibe? Bueno, Muchísimas gracias a No, los tres. gracias a vos. Nos Muchas merecemos gracias. más parte de esto, ¿no? Para seguir debatiendo y sobre todo, obviamente, esto, ¿no? De ayudar, de colaborar. Los niños tienen que ser niños, los niños tienen que jugar, los niños deben tener educación. A vos te digo que estás en casa, si llegas a ver una situación rara con respecto a los menores, no dudes en llamar al 102, ¿sí? Por favor, denuncia. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo programa. Chao.